La vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso del 8 al 13. Mateo capítulo 6, del verso 8 al 13. Es una lectura que posiblemente nosotros hemos aprendido desde pequeño y conocemos como el Padre Nuestro, el Dominicus. Así que en esta mañana queremos, en estos minutos, trabajar con esta porción de la Escritura. Y hay una razón de ser, hay un propósito para esta reflexión. Mateo capítulo 6, del verso 8 al verso 13. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya mismito veremos cuál es la intención en esta mañana para reflexionar sobre, o como base, con el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, del verso 8 al verso 13, dice así: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Varias razones. En primer lugar, el modelo del Padre Nuestro, según Lucas, la razón que Jesús se lo da a los discípulos es porque los discípulos quieren tener un modelo de oración. En Lucas, este mismo pasaje, el escritor recoge que los discípulos de Jesús le dicen a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Así que la razón principal, el contexto de esta porción es esa: el deseo de los discípulos aprender a orar. Y obviamente nosotros en esta mañana tenemos que hacer un acopio, tenemos que hacer una realidad, ese contexto, en el sentido de que hoy es necesario, en el siglo XXI, que los cristianos y las cristianas tengan un tiempo de oración. Yo compartí esta porción, esta reflexión el domingo pasado en la mañana con los hermanos de la iglesia en San Juan, y una de las cosas que yo les decía como premisa antes de comenzar la reflexión fue la siguiente: si nosotros no practicamos o no entramos en la cultura de la oración, no somos cristianos. El cristiano que no ora no es cristiano. Él tiene una idea de lo que es la cristiandad, puede tener una noción, puede tener una filosofía basada en el cristianismo, pero no es cristianismo, porque el cristianismo se basa en una experiencia de relación con el Dios que nosotros decimos que servimos. Y obviamente ese cristianismo no es otra cosa que Jesús, hombre siendo Dios, y a ese nosotros servimos y adoramos. Por lo tanto, si no hay una relación con ese Dios al cual servimos, pues entonces no estamos nosotros viviendo una vida cristiana. Por lo tanto, la oración juega un papel importante, fundamental, dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Y aquí viene el segundo tópico: porque la manifestación de lo que es Dios, del Dios que quiere revelarse a los hombres y las mujeres, se hace realidad en ellos, específicamente en tres de los atributos principales y sobrenaturales del Dios Todopoderoso: la omnipotencia de Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, se manifiesta en nuestro diálogo con el Dios Todopoderoso, y a su vez
nosotros lo internalizamos en ese proceso de la oración. La omnipresencia de Dios, el Dios que está en todo lugar, el Dios que llena todo, que está sobre todas las cosas, se hace una realidad en la vida de los cristianos y de las cristianas en la medida en que nosotros tenemos y practicamos la oración. Y sobre todas las cosas, su omnisciencia. El que todo lo sabe, todo lo puede ver. No podemos tener una realidad más vívida en el corazón y en la mente de los hombres y las mujeres, de aquellos que queremos vivir para Dios, que queremos gozar de la realidad del cristianismo, si no tenemos la conciencia del Dios que ha permitido que mi situación actual no sea la mejor, o que sencillamente yo no estoy viviendo aquello que yo esperaba. Esa omnisciencia, esa situación, esa realidad puede ser entendida en la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios sabe todas las cosas, por lo tanto puedo entender y puedo aceptar su soberanía sobre mi vida. En la medida en que los cristianos, esos son 3 atributos nada más, pudieran ser más, entramos en esa relación de oración con Dios, nosotros disfrutamos de esa naturaleza de Dios en nuestra vida, de poder entender, de poder disfrutar, de poder internalizar lo que es Dios para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabiendo esto, el Señor les enseña esta oración a sus discípulos. Y obviamente la porción que recogemos en Mateo está dirigida a judíos cristianos, judíos que entendían lo que era la oración, judíos que tenían una cultura donde lo mínimo que oraban era 3 veces al día: 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Gente que tenía que al primer albor de la mañana, el judío piadoso, aquel judío que quería hacer en todo momento la voluntad de Dios, tan pronto abría los ojos y miraba que ya el día estaba, la noche desapareciendo y estaba apareciendo la mañana, lo primero que hacía en su corazón o lo verbalizaba era repetir esta oración que se llamaba el Shema Israelí, y que decía: oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Esta gente conocía la cultura de la oración, e inclusive algunos más piadosos, posiblemente del grupo de los fariseos y más adelante de algunos grupos en particulares de judíos, hacían otras oraciones que se llamaban las 18, las Shemo Esre. Y estas 18 oraciones se hacían durante el día, durante diferentes periodos del día, porque el judío entendía que su responsabilidad era estar en comunión con el Dios del cielo. Así que Jesús, entendiendo esto, Jesús entendiendo la necesidad de orar, ahora se lo plantea en un nuevo contexto, en una relación muy particular con un Dios que desea que el hombre se comunique con Él, que desea tener comunión con el ser humano. Y por lo tanto, los versos anteriores al verso 8, específicamente del 5 hasta el 8, Jesús va a hacer una aclaración que nosotros tuviéramos como tercer punto, porque esta reflexión de hoy en día, que va muy atenada al día que vivimos nosotros. Y Jesús les explica por qué. ¿Por qué orar? ¿Por qué tener un tiempo de oración? ¿Por qué darle importancia a la oración? ¿Por qué nosotros ver un modelo de ejemplo para seguir y entrar en una comunión con el Dios de la vida? En primer lugar, porque no podemos desarrollar una vida en una pura actitud religiosa, hueca y vacía. En segundo lugar, porque nosotros tenemos que vivir y tener una comunión con Dios, no para establecer un estatus religioso. En tercer lugar, porque nuestra comunión con Dios tiene que ser un elemento de actitud personal. Cada uno de nosotros,
aún aquellos que estamos casados, aún aquellos que tenemos familia. Cada miembro de la familia tiene que entender que la oración es un asunto personal. En cuarto lugar, porque hay que ser consistentes. Hay que ser consistentes. Yo sé que la naturaleza del estilo de vida que llevan los hombres y las mujeres del siglo XXI son actitudes y son estilos de vida difíciles. Son estilos de vida llenos de imprevistos. Y permítame decirle algo. Permítame decirle algo. Parte de los imprevistos que nosotros en algunas veces vivimos, como que nosotros los provocamos sin querer queriendo. ¿Quiere un ejemplo de esto? Antes, conseguir una tienda abierta después de las 6 de la tarde era algo difícil. Y esperábamos hasta el otro día. Antes, conseguir una tienda abierta los sábados y los domingos era casi imposible. Y esperábamos hasta el lunes. ¿Se acuerda de eso? Antes, teníamos en los teléfonos. Y cuando teníamos los teléfonos, eso era aquella casa que tenía teléfono. No sé si usted se acuerda, pero antes en las urbanizaciones, posiblemente en una hilera de 10 casas había un teléfono, 2. Y algunas veces venía el vecino, oye, tú me permites, me van a llamar, le di el número de teléfono a fulano de tal para que me llamara aquí. ¿Usted se acuerda de eso? No sé si usted llegó a vivir eso, pero yo lo llegué a vivir. Porque no en todos los hogares habían teléfonos. Así que podíamos esperar muchos de los imprevistos que la sociedad del siglo XXI, y mayormente la sociedad puertorriqueña, donde estamos ubicados, que se calcula que hay sobre 1,5 millones, 2 millones de teléfonos celulares en Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que es eso? Que a la mínima provocación, y con todo el respeto de todos los que hablamos por celular, a la mínima tontería hablamos por el celular para decirle o para hablarle a aquel o aquella. Y no importa dónde estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, estemos donde estemos, ahí sacamos el celular para revisar el mensaje, para revisar la comunicación que posiblemente pudo esperar 30 minutos o 40 minutos en lo que terminábamos ese tipo de actividad. Así que parte de la consistencia para que nosotros como cristianos vivamos tiene que ver con el nosotros controlar un poquito más los imprevistos. Tiene que ver con nosotros también controlar un poquito la ansiedad que nos está consumiendo. Ansiosos por todos. Yo he hecho un experimento cuando estamos en los semáforos. Eso no pasa acá en Manatí, pero allá en la zona metropolitana. Eso pasa mucho. Y yo he hecho un experimento. Y es que yo me paro en el semáforo y miro hacia el lado. Y suelto el freno y vuelvo y lo pongo. Y el que está al lado mío arranca. Y vuelvo y paro. Y suelto y vuelvo y arranca. Porque no estamos conscientes. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y vivimos en una ansiedad constantemente. Y eso nos evita ser consistentes con el tiempo de comunión que debemos tener con el Señor. Y finalmente, eso lo dice el Señor, lo está estableciendo Mateo del verso 5 al 8. Y finalmente debemos hacerlo, ese tiempo, sabiendo que el Señor nos está escuchando y sabiendo que el Señor desea comunicarse con nosotros, esperando que nosotros confiemos en Él. Esa razón fundamental es en esta mañana el motivo para nosotros poder entender y desarrollar una vida de oración. Por eso Jesús comienza a enseñarles en el primer verso, en el verso 8 y el verso 9 lo siguiente: nosotros tenemos que estar capacitados para darle el lugar único y soberano que merece la naturaleza de Dios y su carácter. Por eso es que Jesús le enseña, comienza la oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que estar capacitados para darle la gloria a Dios.
Muchas veces creemos que vivimos solos. Estamos tan envueltos en los problemas, estamos tan envueltos en estas circunstancias, que creemos que nadie nos está viendo, que creemos que solamente somos nosotros los que estamos envueltos en el dolor y en la miseria. Alguien decía que necesitamos que, mayormente de la cultura puertorriqueña, que veamos más canales del extranjero, de allá, para que usted vea lo que está pasando hoy, lo que pasó el viernes en la noche en Jerusalén, que cayó un cohete tirado por Hamas, un grupo terrorista, y cayó ¡pam! Y ya van 30 muertos palestinos, ¿ok? Donde hay una señora poniéndose las manos en la cabeza, porque cuando mira alrededor no tiene casa, no tiene dónde va a pasar la noche. Es que muchas veces vivimos tan envueltos, con todo el respeto de todos nosotros, ¿verdad? Incluyéndome a mí, de nuestras tonterías, de nuestros dolores, de nuestros sencillamente caprichos, de lo que yo quiero. Y hay otros que tienen una necesidad extraordinaria. Pero sobre todos, tanto sobre nuestras tonterías, como sobre las necesidades reales de otros seres humanos en el globo terráqueo, está el Dios Todopoderoso. Por eso es que nuestra oración siempre tiene que ir dirigida en primer lugar, como enseñó Jesús, al Dios de la vida, al Dios que tiene control, al Dios soberano, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente y al Dios omnipresente. Un teólogo decía que Jesús enseñó a sus discípulos y que le dijeran en su oración Padre Nuestro, porque en esa introducción los seres humanos se ponían en contacto los unos con los otros. Le decía ayer a un querido amigo que estamos tan divididos. Y estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Como puertorriqueños. Usted sabe lo que es que un 100 por 35 tenemos 78 pueblos. 100 por 35, 78 pueblos. ¿Usted puede creer una cosa como esa? 78 pueblos. Usted sabe todo lo que pudiéramos hacer si tuviéramos menos división. Y eso es un concepto bíblico. La Biblia habla sobre eso. Dice que doblez, que cordón de doble o triple no se rompe fácilmente. Pero nosotros estamos divididos en pedazos. Para colmo, después estamos divididos, y en esta contienda pasada política, estuvimos divididos en 6 diferentes partidos políticos. Estamos divididos por completos, divididos. Puerto Rico es uno de los países y de los lugares donde más iglesias por metro cuadrado o por milla cuadrada existe. Se cree que existen sobre más de 13.000 iglesias en este país. ¿Ustedes saben lo que es eso? Estamos divididos por completo. En la oración, en el Padre Nuestro, al nosotros declarar que Dios es nuestro Padre, lo que estamos diciendo es que René y yo somos hermanos, que Nixa y yo somos hermanos, que Luisa y Eliezer y Maite son hermanos, porque estamos orando al Dios Padre, al Dios que nos pone en una posición de relación con los demás seres humanos, con los 11 billones de seres humanos que habitan en la planeta Tierra. Creemos que solamente somos nosotros los que estamos aquí, los que tenemos problemas, pero ahí al ladito, ahí donde nos encanta ir a nosotros, a un barrio que se llama Nueva York, en ese barrio, en una sección hay gente que no tiene calefacción, y la temperatura estaba anoche a 39, la temperatura, porque fueron azotados por un huracán categoría 1. Gracias a Dios que no fue Hugo ni George. Eso para que usted vea, haga comparación, haga número, que decimos que siempre hay nosotros, y miren esos hermanos. Esos son hermanos de nosotros. El Padre Nuestro nos enseña a ponernos en relación, en contacto con los demás, y nos enseña el carácter único y su naturaleza del Dios Todopoderoso. El verso 10 nos enseña que el reino es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos aquí por puro accidente. Usted no tiene aquí 20 años porque usted
o 40, o 50, o 60, o 70 años, porque usted es un titán de la llanura. Usted tiene el tiempo aquí en el planeta Tierra, porque Dios tiene un propósito para con usted. Y ese propósito comienza con la declaración que hizo Jesús. El reino de los cielos entre vosotros está. Y usted se ha convertido en un embajador del reino. Hay un propósito. El propósito no es hacer chavo. El propósito no es ser papá ni mamá. Esa es parte de. El propósito es nosotros declarar el año agradable del Señor. Esa es la pura y única realidad de la existencia del hombre y la mujer sobre la faz de la tierra. Jesús le enseñó a sus discípulos diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso usted y yo necesitamos orar, para saber que lo que está pasando allá arriba nosotros podamos ser transmisores efectivos, para que también suceda acá abajo en la tierra. Por eso que usted y yo no nos podemos dejar ahogar por los problemas de la vida. Eclesiastés dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para poder tener alegría, gozo, fiesta. Pero ese paradigma cambia radicalmente en el Nuevo Testamento. Repito, ese paradigma cambia radicalmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el reino se presenta como un reino de urgencia. El tiempo es corto. Antes que pase la noche, antes que venga el día, hoy es el día de salvación. En el Nuevo Testamento el paradigma cambia. Ahora se nos presenta como que hay que trabajar y hay que hacer lo más pronto posible y el tiempo más posible hacer la voluntad del Padre. Cambió. Cambió. Sí hay tiempo para llorar, pero el tiempo para llorar tiene que ser menos. Y hay tiempo que tener. Aunque vayamos, como dice, llorando, aunque vayamos, como dice el apóstol, aunque yo he estado derrotado, pero me levanto y sigo caminando. He sido apaleado, pero me levanto y sigo caminando. El reino es una sociedad en la tierra. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer esa voluntad del Padre aquí en la tierra y compartirla con otros. El tercer punto, el verso 11, Jesús establece sobre la necesidad, que algunos teólogos entienden que de lo que está hablando es del pan espiritual, de lo que dice Juan en el verso 6, capítulo 6 y el verso 33 al 35, que dice de la siguiente manera, Juan 6 del 33 al 35, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Perdón, leí más Mateo. Juan capítulo 6 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 6, verso 33 al verso 35. Dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando decimos eso, en primer lugar le estamos diciendo al Maestro, le estamos diciendo al Dios Todopoderoso: yo tengo necesidad de ti. Yo necesito esa comunión contigo constantemente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pedirle el sustento? ¿Por qué no pedirle que sea el que provea para nuestras necesidades? Yo creo que Dios siempre suple a sus hijos y a sus hijas. Y obviamente esta es una declaración y afirmación de esa realidad. El salmista proféticamente había dicho: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por esa razón Jesús le enseña a sus discípulos que podamos declarar que el pan nuestro de cada día hoy sea hecho una realidad. Y finalmente el verso 12 y el verso 13. Jesús habla sobre un elemento fundamental que tiene que ver con la misma naturaleza del Dios Todopoderoso. Es el elemento del amor. Y perdónanos,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. Y obviamente, en este concepto de perdónanos, estamos hablando de que los hombres y las mujeres, cristianos y cristianas, han sido ya lavados con la sangre de Jesucristo, han sido ya libertados del poder del pecado, pero todavía seguimos habitando en un cuerpo imperfecto, todavía seguimos habitando y caminando sobre la faz de la tierra y cometiendo errores. Y muchas veces sin querer queriendo pecamos y ofendemos a Dios. Y en este contexto algunos teólogos dicen que hay más o menos 4 maneras en el griego de expresar esa ofensa y esa deuda. En primer lugar, en el griego sería la parábasis, que no es otra cosa que cuando nos pasamos de la raya, en el buen castellano y en el buen argot puertorriqueño. Fulano se pasó de la raya. ¿Cuántas veces nos hemos pasado de la raya y hemos ofendido a nuestro hermano? Por nuestro coraje, por nuestra impulsividad, por nuestra ansiedad nos pasamos de la raya. Ofendemos a nuestros hermanos. En algunas ocasiones hacemos o actuamos en una manera, como dice el griego, en anomía, que no es otra cosa que actuamos ilegalmente, sabiendo lo que está pautado en una norma, por algún capricho personal o por alguna ansiedad o idea errónea en nuestra mente, actuamos ilegalmente y tenemos que pedir perdón. También se expresa en la manera del paratoma, que no es otra cosa que cuando nos deslizamos sin darnos cuenta, cuando ofendemos a nuestro hermano. Perdón. Salud. Y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a nuestro hermano. Y alguien nos dice más adelante, oye, me ofendiste. Y ahí nos damos cuenta, perdonando la redundancia, o caemos, entramos en razón de que sin querer nos deslizamos, no nos dimos cuenta y hemos ofendido a nuestro hermano. Y finalmente, amartía, que no es otra cosa que no dar en el blanco, sabiendo que tenemos que hacer las cosas bien, cogemos para la derecha cuando sabemos que tenemos que coger para la izquierda. Y lo hacemos por distintas razones. Lo hacemos por rebeldía, lo hacemos sencillamente por capricho, por obedecer a una pura intuición carnal y no del espíritu, y sencillamente no damos en el blanco y ofendemos a Dios. Por eso es que la oración que se enseña a Jesús del Padre Nuestro, y en nuestra oración y en nuestra relación tiene que haber un momento de confesión ante el Dios Todopoderoso. Por eso es que el que practica la oración tiene el beneplácito, tiene el beneficio, la alegría de poder entrar en comunión con Dios y poder pedirle perdón a Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo revela a tu corazón, a tu mente, a tu conciencia, aquello que tienes que afinar para entrar en una buena relación con Dios y sobre todas las cosas para pedir perdón, de manera que también tú puedas perdonar a tu hermano, como a ti y a mí Dios nos ha perdonado. El que no ora no perdona. ¿Sabía eso? ¿Por qué se le hace difícil perdonar a la sociedad? Porque no tiene comunión con Dios. ¿Recuerda usted lo que había dicho al principio con relación a esa naturaleza de Dios? Si usted ora, usted también entiende la naturaleza de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios de compasión, de un Dios que no nos juzga, de un Dios que no reacciona a la primera. Pero obviamente, como no oramos, no podemos perdonar. Y reaccionamos. Y reaccionamos y reaccionamos. Termina Jesús enseñándole a sus discípulos. Cuando Él nos libra del mal, no es otra cosa que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que nada malo te va a ocurrir. Nada malo te va a ocurrir a menos que tenga un plan y que Dios lo permita. Termino con esto. Yo le explicaba a la iglesia. Hay unos versos que quisiera leerles, pero lo voy a dejar ahí.
Yo le explicaba a la iglesia que el capítulo 10 de Juan, el verso 27 y el verso 28 dice: sus ovejas conocen su voz y de su mano nadie los puede arrebatar. Usted y yo estamos en las manos del Señor. ¿Cómo es que el enemigo viene a tocarlo a usted? O sea, el enemigo le hace fuerza a Dios para entrar ahí. ¿Usted puede creer una cosa como esa? ¿Le hace fuerza a él para entrar ahí y tocarle, hacerle daño a usted? Eso es imposible. Nada puede hacerle daño. Por eso es que dice: líbranos del mal, porque él ya nos ha librado, nos ha guardado del mal. Sí, en el mundo vamos a tener aflicción. No confunda el dolor, no confunda la aflicción con un ataque del mal. Son dos cosas distintas, muy distintas. Por eso es que no creo en los trabajitos de la santería ni del espiritismo. Eso no funciona jamás contra ningún cristiano. Jamás. Porque de su mano nadie nos puede arrebatar. ¿Ven? Termino con el verso de Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 13. Póngase en pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 13. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 13. Dice de la siguiente manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie puede hacerte daño, querido y querida. Estás guardado en la presencia del Señor. Por eso es que orar es fundamental. Tenemos la convicción del Espíritu Santo, como dice el apóstol en el libro de Romanos, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que ora aprende a tener confianza. El que ora aprende a tener amistad con el Dios de la vida. El que ora nunca se siente solo, porque Dios está con él. El que ora es fortalecido y fortalecida en el momento de la prueba. El que ora puede perdonar y actuar como el Dios Todopoderoso desea que actúe. El que ora no anda por la vida, por los caminos de esta vida, diciendo que mañana será un día peor, porque el que ora es un embajador del reino. Y entonces puede declarar: hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Por eso es fundamental. Yo quiero invitarle a que usted, este año 2013, queremos poner por lo menos 3 puntos, metas que como iglesia queremos lograr. Y una de ellas, que estaba trabajando con esos puntitos en esta semana, y una de ellas es que hagamos por lo menos una vez a la semana un altar familiar de 10 minutitos, 5 minutos. Nos reunamos todos los que estamos en la casa, ya sea usted con su esposa, con su hijo, o usted con su hija, o usted solito si está sola. Y usted levante sus manos al cielo en esos 5 minutos, lea un salmo y encomiende a su familia al Señor. Pero hagamos un altar familiar. Un altar familiar de 10 minutitos, eso no toma más de eso. Cualquier día de la semana. En la noche, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea. Lo queremos establecer y queremos darle seguimiento para que todas las familias del Centro Cristiano, por lo menos al finalizar como meta junio, todas las familias hayan dicho: por lo menos, pastor, toda la semana hicimos un altar familiar, un 10 minutos. Óigame, eso es mucho que pedir. ¿Sabe lo que es? En toda la semana 10 minutos. Pero queremos hacer eso porque queremos, ¿sabes qué? Queremos impactar a nuestros hijos con la oración. Que nuestros niños nos vean orando. Que nuestros nietos nos vean orando. Aquí hay una foto famosísima de tu nieto, ¿cómo es que se llama él? De Yaniel, cuando tenía, yo creo, 1 añito, orando en uno de los cultos, con los ojos cerrados aquí. Estábamos en la marquesina, con los ojos cerraditos orando, Señor. Sin oración, hermanos y hermanas, no podremos tener relación con Dios. Señor, en esta mañana, gracias.
Nos has permitido congregarnos para adorarte, para bendecirte. Hemos declarado con nuestro cántico, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que te necesitamos. Hemos declarado que tú eres el Dios Todopoderoso. Hemos declarado que tú estás con nosotros. Hemos declarado que tu soberanía, Señor, que tu omnisciencia es todo para nosotros. Y en esta mañana hemos finalizado esta reunión con esta reflexión referente a nuestra relación contigo a través de la oración. Que podamos orar, Señor, en cualquier lugar. Que no haya un día sin que nosotros miremos hacia el cielo y tengamos una palabra de gratitud, una palabra de reconocimiento, que nosotros no somos hechos por nosotros mismos, sino que tú eres el Dios que nos has creado, el Dios que tiene propósito para nosotros. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.